la inflamación del parénquima hepático. A ver, un mensaje dice, sí, sí, ya me regañé, mamá. Bien, entonces, ¿qué es la hepatitis? La hepatitis es la inflamación del parénquima hepático. Puede ser de diferentes orígenes. Puede ser secundaria a infecciones, por ejemplo, virus. Puede ser por alcoholismo, puede ser medicamentosa, puede ser por el uso de drogas o por algunas toxinas o venenos. Entonces, hay algunas sustancias que son metabolizadas específicamente por el hígado y pues en este proceso pueden como, vamos a decir, intoxicarse, eh, dañarse y pues resulta en una hepatitis, que es la inflamación del parénquima hepático. Específicamente nosotros vamos a hablar de las hepatitis secundarias a infecciones virales. Entonces, 20% de la población ha tenido alguna vez una infección por hepatitis A, por el virus de hepatitis A. Vamos a usar mucho estas siglas, que es AC de anticuerpo, hepatitis H, bien, ajá, antígeno, ajá, antígeno y S es de superficie y B del tipo de virus. Entonces, es anticuerpos eh, para el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. Ajá. Entonces, 20% de la población ha tenido alguna vez una infección por hepatitis B. No es muchísima, pero sí es un gran número si lo comparáramos con el resto. Son especialmente pacientes jóvenes. Entonces, bueno, vamos a hablar después de la hepatitis B, pero esto lo pongo al inicio porque es bueno hablar de las estadísticas y de qué tan importante qué tan importantes son las infecciones. De este 20%, si lo volviéramos un 100%, el 10% de ellos desarrolla una hepatitis crónica. Entonces hay pacientes que pues nunca saben que cursan con la enfermedad hasta que desarrollan una hepatitis crónica. Porque muchas veces el cuadro agudo no es lo suficientemente intenso para ser atendido o para ser registrado médicamente. Entonces, esto hace que las infecciones, la mayoría de ellas sean subclínicas y tiendan a la cronicidad. Lo malo de estas es que muchas veces, pues sabemos que el hígado tiene, no sé si ya lo vieron en fisio, pero pues el hígado es un órgano muy increíble en el sentido que puede hacer muchas cosas, puede mantener muchas cosas funcionando, como las proteínas, y hablo de proteínas de todo tipo, ¿no? No solamente las proteínas que mantienen las presiones ¿cómo se llama? De los vasos sanguíneos, sino también otras proteínas que tienen otras funciones, también procesos de metabolismo y otros procesos relacionados a los lípidos. Entonces, cuando el hígado no está funcionando adecuadamente, es muy terrible porque hay muchas funciones que se ven afectadas, no es nada más una. Entonces, puede llevarnos a una este, encefalopatía, como a un proceso de ascitis, como a problemas relacionados a la coagulación, etc. Entonces, el hígado es muy importante y por eso es que estas patologías son tan peligrosas cuando no son controladas. Entonces, los virus de las hepatitis están clasificados en diferentes familias y diferentes géneros. Nosotros vamos a hablar del ABC, sobre todo. Entonces, el virus de la hepatitis A, este cuadro es importante porque estas son clásicas preguntas de concurso. ¿A qué familia pertenece y a qué género pertenece? Por ejemplo, el virus de la hepatitis A es de la familia Picornaviridae o los picornavirus y el género hepatovirus. El B es de los hepatnavirus y pertenece a los ortohepatnavirus. Y el C es de los flavivirus y pertenece al género hepacivirus. Entonces, a pesar de que todos afectan al hígado, no pertenecen ni a la misma familia ni al mismo género. En el pasado sí,
Ok. Alguien, bueno, a ver, es que su compañera Sara me mandó un mensaje. No te preocupes. Bien, entonces dice, ¿vas a grabar? Es que luego cuando grabo se traba. Si quieren, a uno de ustedes le dejo grabar y lo puede subir a la carpeta, pero después cuando estoy grabando se traba. Entonces, si quieren, ¿cómo puedo hacer que alguien quiere grabar y le doy chance de una vez antes de que siga yo hablando? Si quieres, yo la grabo y ya la subo. Ok. Permitir grabar. Ahí está. Entonces, a pesar de que todos afectan al hígado, están en diferentes clasificaciones. Hace tiempo, no se consideraba, por ejemplo, se consideraban todos como enterovirus, pero con el paso del tiempo se han ido clasificando de esta manera. Entonces, vamos a hablar primero de la hepatitis A. Se trata de un virus que es RNA sin envoltura. El virión tiene un tamaño de 27 a 32 nanómetros. Es de tipo icosaédrico y vimos que había helicoidal, etcétera. Este es icosaédrico. Recordemos que al decir que no tiene envoltura es menos sensible. Resiste hasta 60 grados centígrados por un minuto. Es por eso que puede contaminar el agua y a pesar de que a veces lleve algún tratamiento, muchas veces necesita pasar por procesos como hervirse, por ejemplo, por más de un minuto para que estas estructuras pues dejen de ser infectantes. También en muchos casos, bueno, este virus al no tener envoltura es estable en ácidos y detergentes. Entonces, es muy importante que recordemos cuáles son las propiedades de los virus de manera general, con y sin envoltura, porque esas también son preguntas de concurso. Entonces, su genoma codifica para las proteínas BP1 a BP4. Recordemos que BP significa viral protein, entonces como viral protein 1, viral protein 2, 3, 4, ¿no? Esta es otra imagen de otra, como de otra vista, en donde no tiene envoltura, pero sabemos que tiene una cápside, RNA de monocatenario y las proteínas para las que codifica. Entonces, los pasos de la infección viral en la célula son básicamente similares a otras infecciones virales en los que tiene su proceso de absorción y penetración, es decir, reconoce a su receptor e ingresa a la célula. Primero va a perder la proteína. Ok. Primero va a perder la proteína BP4. Y llega al citoplasma. Entonces, si se acuerdan, gracias a los efectos del pH y todo esto, se perdía la cápside, se liberaba el genoma y entraba al proceso de traducción y replicación. Estos procesos de traducción y replicación iban a comenzar con las proteínas 1, 2 y 3. Y bueno, al final tiene el resultado del RNA. Después de esto, ya que se tienen las proteínas, pues se empieza a codificar se empiezan a ensamblar para el ensamble, maduración y la posterior liberación del virus. El RNA que va a codificar pues para estas proteínas termina de ser ensamblado cuando vimos los pasos en el retículo endoplásmico rugoso y que luego pasan al aparato de Golgi para ser como empaquetados o, ¿cómo decirlo? Pues sí, empaquetados, ¿no? Para poder salir de la célula. Cuando sale de la célula, sale por un proceso de maduración o de fragmentación y sale por un proceso de desintegración de la célula a la que infectó. Entonces, las células que son infectadas, pues se desintegran. O sea que va a causar una lisis celular. Bien, ahora, ¿cómo ocurre el contagio? El contagio
hablando del virus A, principalmente por la vía oral fecal. Agua, alimentos, moluscos contaminados, alimentos que son drenados con aguas negras o con aguas que no han sido tratadas. ¿Y quiénes son los principales afectados por esto? Los pacientes jóvenes y los niños. ¿Por qué? Pues porque pueden tender más, ¿no?, a consumir estos alimentos, a pesar de que, pues sabemos que como en México o en muchas regiones del mundo, las poblaciones a ninguna edad tienen acceso a aguas tratadas o alimentos que sean seguros. Entonces, sin embargo, es principalmente en pacientes jóvenes y niños. Ok, aguas contaminadas. Wow, se me había olvidado que me gustó. Bien, el cuadro clínico. El cuadro clínico es variable en el sentido que no todos los pacientes son iguales, pero este es el cuadro clínico clásico, el que se puede esperar, pero no todos lo manifiestan. Entonces, el cuadro clínico va a comenzar por un periodo de incubación de 15 a 40 días, seguido de un pródromo que presenta fatiga, malestar general, fiebre, vómito y molestias abdominales. Si nos damos cuenta, pues esto es muy inespecífico, ¿no? Esto podría ser COVID, podría ser influenza, podría no ser nada también. Entonces, y el periodo de incubación es muy largo. Si fuera de 3 días, sería fácil identificar alimentos contaminados, pero después de 15, 20 días, pues es muy difícil que el paciente pueda identificar en dónde se contaminó. Y seguido de este pródromo, pues en estos momentos del mundo puede ser cualquier cosa. Después lleva a un ingreso al sistema digestivo, en donde va a ingresar a los ganglios mesentéricos. Si recuerdan la anatomía, pues en el abdomen tenemos toda una red muy extensa de ganglios y de nódulos que pueden llevarnos hasta, o sea que la respuesta de estos puede llevarnos hasta una adenitis mesentérica. Pero bueno, lo importante aquí es que llegan al sistema digestivo, a los ganglios y después a los hepatocitos. Este proceso lleva de 2 a 3 semanas, entonces es una infección, o el cuadro clínico es muy largo. Si lo comparamos con otros cuadros del sistema digestivo que hemos visto como cólera o las intoxicaciones, ¿no? Esto es muy prolongado. Después, esta infección puede cursar con una fase ictérica que solamente la tienen 1/3 de los pacientes. Es decir, la mayoría de los pacientes no llevan una fase ictérica. Y en esta fase ictérica lo importante es que el virus es liberado en heces. Por lo tanto, si llega un paciente con malestar general y bueno, después de la historia clínica sabemos que no tiene acceso a las medidas de higiene adecuadas y presenta ictericia, entonces podemos buscar la presencia del virus en heces. ¿Alguien me puede decir cómo podemos saber qué es la ictericia o cómo podemos saber que un paciente está ictérico? Ajá, pues Brenda. por la presencia. Brenda y luego Mesli. Sí, por ejemplo, en pacientes pequeños vamos a denotar por el color de la piel y los ojos, ya que pues la ictericia se da por la destrucción de la hemoglobina. No me acuerdo muy bien de cuál, pero el chiste es que da pigmentación amarilla, por eso se denota. ¿Mesli? Y es por la acumulación de bilirrubina, entonces se presenta esta coloración amarilla en los ojos. Exacto, entonces esta acumulación de bilirrubina por la destrucción se puede observar en la piel. Ajá, Cruz Mendoza, Gerardo. Sí, lo que pasa es que la vida media del glóbulo rojo pues es de 120 días, entonces tiene que eliminarse o darse el proceso, ¿no? para degradarlo. Y la bilirrubina es un componente de la hemoglobina.
Entonces, el glóbulo rojo se va al vaso para que pueda ser procesado y si hay algún problema hepático, se va a empezar a acumular la bilirrubina. Entonces, se va a empezar a acumular en la vesícula biliar y la ruta que debería llevar de manera normal es a las heces. De hecho, la bilirrubina es el que le da el color a las heces fecales. Y al acumularse le va a dar esta coloración amarillenta a las mucosas y obviamente a la piel. ¿Sí? Eso sería. Excelente, ¿sí? Muy bien, pues como mencionaron sus compañeros, wow, fabuloso. Al acumularse, por no ser eliminado a través de las heces, se puede observar en las escleras conjuntivales. Son de color amarillo. Y también el paciente puede presentar prurito, puede observarse en la piel, pero también depende mucho del tono de piel, porque pues si la mayoría fuera de un color de piel muy claro, pues se puede ver muy fácilmente. Pero nosotros, pues nuestra piel no es tan clara, entonces no se ve tan como a primera vista. Ajá. Se tiene que observar un poco más detenidamente. No es que no se nos vea la ictericia, pero es distinto a si fuera una persona con una piel más clara. Bien, y por último, después de esta fase ictérica que puede presentarse o no, a ver, ¿quién más levantó la mano? ¿Luis? Sí, yo hace un año, cuando vimos este tema, bueno, lo vimos rapidito en bioquímica, comentamos que eso de que en algunas personas no iba a ser muy notorio. Entonces, ¿cómo íbamos a distinguirlo para que no hubiera dudas? Le pedíamos que sacara el alza y se veía también en la base de color amarillo, pues sí era. Exacto. Entonces, hay otras formas de valorar la ictericia en personas con diferentes tonos de piel. No solamente lo vamos a ver así directamente, ¿no? Sino también en las mucosas, en la esclera y en otras manifestaciones cutáneas. A ver. Sí, Hassan. También no sé si se podría considerar, por ejemplo, la colia, por lo que no se está liberando correctamente la bilis. Claro, claro. ¿Cómo podemos ver la colia? Bueno, pues porque el color de las heces no tiene color. Entonces, estos pacientes pueden presentar también eso. En las heces, pues alguna vez han visto cuando, no sé, cuando a los perritos les damos huesos y sus heces salen blancas. Bueno, nuestras heces no salen específicamente blancas, pero es más o menos lo que ocurre en el color. Sí, hay varias formas de valorar pues las patologías relacionadas al hígado, ¿no? A través de las heces, la piel, las mucosas, las conjuntivas, perdón, las escleras, la orina también. Y bueno, después de esta fase, entramos en una fase de convalescencia en la que no hay en ningún caso infecciones persistentes ni crónicas. Y es una fase de mayor duración. Entonces, todo este cuadro puede durar, si lo contamos desde la incubación, desde 40 días, que eso es un mes, ¿no? Vamos a decirlo así, más otro mes, o sea, toda la patología dura más de 2 meses. Si tomáramos que todos los pacientes tienen todas las fases, ¿no? Entonces, es muy prolongado cuando lo comparamos con otro. Aquí está este pequeño esquema creo que es del Murray, y que habla de la infección a través del acceso oral, a través del tubo digestivo, ingresa al hígado por vía hematógena y después pues llega a la bilis o secretado en la bilis o acumulado en la bilis y después en las heces, ¿no? Bien, entonces este otro cuadro habla de la evolución de la infección por virus de la hepatitis. Entonces nosotros vamos a estudiar mucho la presencia de las inmunoglobulinas de diferentes partes del virus. ¿Por qué? Porque después cuando estudiemos hepatitis B vamos a ver qué significa la presencia de antígenos de superficie, de antígenos para el core, de antígenos
etcétera, ¿no? Entonces, aquí, a partir de la ingestión del virus en el día 0, pasa el pródromo, el periodo de incubación. Aquí tiene 3 semanas y desde antes de que empiece el pródromo, el virus ya se empieza a eliminar en heces. Entonces, este paciente ya puede infectar a otros. Luego de esto, a partir de la semana 3, que comienza el pródromo, también se puede detectar el virus en sangre. Y en algunos casos se puede detectar en biopsia hepática y heces. A partir de la semana 6 comienza a elevarse los anticuerpos no específicos, no específicos en el sentido que no son de memoria, pero sí son específicos del virus de la hepatitis A, es decir, IgM. Y en la semana 9, es decir, ya han pasado básicamente 2 meses, es cuando ya tenemos este periodo de convalecencia y tenemos inmunoglobulinas de memoria para hepatitis A. Entonces, hasta arriba aparecen unas barritas que habla sobre las enzimas hepáticas en suero elevadas y los síntomas de la ictericia, que la ictericia puede comenzar desde la 4ª semana o la 5ª, al mismo tiempo se van a elevar las enzimas hepáticas. Después podemos hacer una pequeña parte de una clase en donde podemos interpretar las enzimas hepáticas, que, bueno, los valores de las pruebas de funcionalidad hepática, porque nos hablan de patologías que tienen que ver con la función del hígado o con acumulación o qué tanto puede producir, etcétera. Pero eso no lo tengo incluido aquí, pero lo voy a explicar en la siguiente clase para que podamos evaluar esas pruebas. Esta es otra gráfica que tiene el TAI. Tiene el inicio de la infección en el día 0 y a partir de la 2ª semana, distinto aquí, se comienza a detectar el virus en sangre y en heces. En la 3ª, 4ª semana es cuando comienza la etapa de la ictericia y de los síntomas y ¿cómo se llama? Aumentan los valores de las enzimas hepáticas, especialmente las aminotransferasas. Bien, entonces ahora vamos a hablar del diagnóstico. Para hacer este diagnóstico, por supuesto que lo primero que tenemos que hacer es la valoración del paciente de manera clínica. La exploración física, la historia clínica, y después de esto, cuando hablamos de las pruebas de laboratorio, se solicita una citometría hemática, que pues es lo mismo que una biometría hemática. ¿Y qué vamos a encontrar en esta citometría hemática? La elevación de eritrocitos, una disminución de los linfocitos, y después, al realizar pruebas de la coagulación, que yo creo que ya, no sé si ya vieron esto con el doctor Pablito en anatomía patológica. Pues vimos lo de la coagulación, que algunos factores de la coagulación se formaban en el hígado. Entonces, Okay. pues si estaba dañada la función hepática, no había correcta formación de estos factores. Bien, entonces estos factores que son formados en el hígado, al no estar funcionando adecuadamente el hígado, pues no hay un funcionamiento adecuado de la coagulación y se alteran estas pruebas. Hay una disminución del fibrinógeno y en las pruebas de funcionamiento hepático, que insisto, ahorita, si tienen preguntas específicas, me las pueden mandar y las respondemos en la siguiente clase, pero voy a hablar únicamente de las pruebas de funcionamiento hepático. Entonces, hay una elevación de la bilirrubina, como lo hemos mencionado, por ello la ictericia, elevación de las transaminasas, que es la alaninotransferasa, y de 3 a 20 días. Bien, para lograr una detección del virus, se puede hacer microscopía electrónica en materia fecal, aislamiento y cultivo, o pruebas en suero, que es la prueba de ELISA, en busca de IgM al inicio, porque vemos que primero se eleva IgM, después IgG, al inicio de las 4 semanas.
Y después de esta prueba de IgM, de las 4 semanas, es decir, se puede buscar los resultados positivos para IgG. ¿Cómo vamos a lograr la prevención de esta, ¿cómo se llama? De estas enfermedades? Bueno, pues con los servicios adecuados de higiene y acceso al agua potable. Es muy característico tener este tipo de infecciones en países en desarrollo como el nuestro, pero no es tan común en otros países en los que pues todos tienen los servicios garantizados y no hay esta contaminación de los mantos o de los ríos o de los alimentos, ¿no? También hay disponible una vacuna que, a pesar de que nosotros no contamos con ella en el esquema de vacunación, como el virus de la hepatitis B, sí existe, sí es aplicable, en algunos países se aplica, nosotros no la aplicamos, porque pues no se considera como un riesgo tan grande en comparación a otras, ¿no? No representa una prioridad tan grande en comparación a otras enfermedades que pueden prevenirse por vacunas. Usualmente en las enfermedades virales no hay mucho que hacer en el tratamiento más que un tratamiento de los síntomas, pero no tanto de la enfermedad. En algunos casos se puede utilizar la gamma globulina, pero este tratamiento es muy costoso, entonces ahora sí que lo pongo aquí, pero no se usa tanto, es muy raro que se utilice, y permite una protección de 5 a 9 meses. ¿A quiénes se les ofrece este tratamiento? Bueno, al personal de salud, que va a estar más expuesto que el resto de la población, y a los pacientes que son viajeros. Entonces, es solamente para algunos que se les ofrece este tipo de tratamiento, ya que la protección pues es más prolongada. Pero pues este personal, si no tiene acceso a la vacuna, puede recibir el tratamiento, o a veces es mejor vacunarse. O sea, realmente no es tan común tratar la hepatitis A de esta forma. Voy a cerrar la sesión y luego la vuelvo a abrir para hablar de hepatitis B, ¿les parece? Sí, está bien, Dalia. Ok.